Buenas a todos, tengo el gusto de estar conversando hoy con Facundo Moyano. Facundo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Che, Facundo es de Mar del Plata, 39 años, está en una eterna juventud. Siempre parece que tenía 30, hace como 10 años. Lo digo yo, que estoy recién entrado a esta década, vos estás saliendo. Es vocal de Alvarado, tiene un vínculo muy importante con el fútbol. Fue durante mucho tiempo presidente del club, le vamos a preguntar un poco de eso. Fue diputado de la Nación, es secretario todavía general del Sindicato Único de Trabajadores, ¿no? Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. Bueno, es una persona muy visible. Tenés un apellido picante, pesado. Yo que vengo del barrio de lo que tenemos apellido pesado, el tuyo está cargadito. Somos hijos de... Pero... Claro, es difícil arrancar de ahí, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus contras, pero digamos, se puede tomar la decisión de forjar un camino propio también. Ni hablar, creo que el tuyo es bastante claro. Creo que tenés tres patas, ¿no? Digamos, la de dirigente de fútbol, la de dirigente sindical y la de dirigente político. Seguramente en lo personal debes hacer. Sí, después ¿no? tengo emprendimientos y demás, pero bueno, eso es aparte. Arranquemos un poco preguntándote por qué estás viendo del peronismo, ¿no? Se te vio últimamente como en este ejercicio, lo invité a Culfas hace un par de charlas, te veo como los jinetes del apocalipsis del kirchnerismo, ¿no? Como los que están peleando por el sentido del peronismo en este momento que se está barajando y dando vuelta. ¿Qué pensás que está pasando en el peronismo y cuál es tu mirada? Creo que el peronismo atraviesa una crisis muy importante, por lo menos desde que tengo memoria política o participación en la vida política argentina. Es la peor crisis que atraviesa, no solamente por las derrotas permanentes que viene sufriendo electoralmente, sino por una derrota que precede a la derrota electoral, que es la derrota en lo cultural, digamos. Vos le preguntás a cualquier dirigente peronista y es muy difícil definir sintéticamente en pocas líneas y que se entienda qué es el peronismo, ¿no? Porque para alguien que no es peronista, digamos, para un argentino que vio el gobierno de Néstor, que vio el gobierno de Menem, que vio el gobierno de Alberto, que vio el gobierno de Cristina, que ve el peronismo de la Cámpora, que ve el peronismo de Scioli, que ve el peronismo de Axel Kicillof, digamos, ¿cuál es el peronismo, no? Y cuáles son los fundamentos, cuáles son esos principios que el propio fundador de este partido o de este movimiento dijo que son los que no se mueven en el tiempo. Entonces, ahí es donde nos encontramos con un desafío importante, los que nos sentimos parte de esa ideología, si querés, o de ese movimiento, o de esa, digamos, o de ese partido, de ese espacio político, digamos, ¿qué somos, no? Porque uno lo tiene claro, particularmente lo tengo muy claro, pero cuando el peronismo se empezó a correr a la izquierda, cosa que también es bastante discutible, o a ese pseudo progresismo que lo terminó contaminando y es el que naturalmente, como pasa o como pasó a lo largo de la historia, cuando una cosa se va muy al extremo, llama naturalmente al otro extremo. Es como que se atraen y como que se nutren, digamos. Pasó la Revolución Francesa, que justamente los términos derecha e izquierda vienen de ahí, los que querían la monarquía, digamos, con república, digamos, y los que estaban, digamos, sentados a la izquierda, la asamblea del pueblo, digamos, después terminaron siendo una dictadura que fue el gobierno del terror, digamos, de Robespierre a la cabeza, que terminó guillotinado, y después de eso vino Napoleón, entonces vino el 18 de Brumario. Entonces, digamos, pasó siempre cuando la izquierda se radicaliza y sin darnos cuenta el peronismo se convirtió en un partido de izquierda, se convirtió en un partido pseudo progresista. ¿Y por qué digo pseudo? Como lo definía en algún sentido John William Cook, que también era de izquierda, pero hablaba del pseudo progresismo, porque el progresismo aboga por el progreso, y la verdad que hemos tenido, y esto, digamos, para no hablar sin consistencia, esto fue el gobierno de Alberto, ¿no? Mirá lo que cae el salario del trabajador informal, ¿no? ¿Y por qué hablamos de tanto porcentaje de trabajo informal, no? Bueno, es que la crisis negada por muchos que se han partidizado en este intento de izquierda, niegan que los problemas venían de antes, que obviamente por las medidas ortodoxas, sin ningún tipo de reparo en el impacto negativo social que pueda llegar a tener esas medidas ortodoxas, llevan a una crisis que profundiza el malestar social que ya existía. Carlos, después te vamos a pedir, lo vamos a dejar linkeado ahí abajo en el video de YouTube, así lo pueden ver bien. Son datos del INDEC, encuesta permanente de hogares.
Dijiste muchas cosas, ¿no? Estás señalando como que una de las causas del surgimiento de Milei es innegable, que es el fracaso del gobierno de Alberto. Vos te fuiste bastante claramente y bastante rápido señalaste como alguna diferencia con Alberto. ¿Crees que es eso? ¿Crees que una parte de la culpa de Milei no es solo la radicalización esta de izquierda que decís del kirchnerismo, sino también algo como el fracaso de la gestión? Sí, yo creo que más que el fracaso de la gestión, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Yo renuncié en agosto del 2021, antes de la derrota electoral. ¿Y por qué esto lo remarco? Porque una cosa es irse a renunciar con una postura que en su momento no fue crítica porque creía que no correspondía, ¿no?, abandonar un espacio político con el cual asumí una banca de diputados en el 2019, criticando. Obviamente, una vez pasadas las elecciones, expliqué cuáles fueron las razones, y la verdad es que no había proyecto, digamos, y cuando no veo proyecto, digamos, ¿para qué vas a estar en política si no estás dentro de un proyecto para realizar qué? La política es un medio, la política es una herramienta para cambiar, para transformar. Ahora, si la política se transformó para muchos en un fin en sí mismo y era solo una disputa de cargos, a ver quién tenía esto, a ver quién manejaba tal empresa, a ver quién manejaba tal ministerio, a ver quién ocupaba esta caja o quién utilizaba esto, me parece que en ese sentido, lo dije y se lo dejé bien claro a todos, hasta el propio presidente, yo no voy a estar en un espacio político donde no se discute ningún tipo de propuesta. Bastante cortita y al pie, ¿no? ¿Qué de los problemas? Hay algo del rol que el peronismo, sin ponerse nostálgico, ¿no?, pero que parecía tener durante mucho tiempo en la historia argentina, que tenía que ver con una propuesta a la clase trabajadora, ¿no? Y un buen argumento a la clase trabajadora. Y el peronismo parece haberse transformado con esta ola de gobiernos de izquierda o este movimiento. Pienso en las manifestaciones ahora en Estados Unidos, en las universidades por Palestina. Parece haberse transformado más en un partido que hace una apelación a la política de la identidad que a la política del laburante, ¿no? Es como que todo el tiempo hay una política a nichos, no sé, quiero decirlo de una manera que no suene ofensiva, pero sí, el foco del peronismo pasa más por integración trans muchas veces que por el laburante, que no quiere decir que no lo tenga que hacer, pero sí parece haberse transformado la política de identidad como en la apelación más común que tiene el peronismo progresista, en su formato así progre, a la sociedad. ¿Crees que se perdió un poco esa apelación o no? Bueno, eso pasó en muchos partidos, que le pasó un poco al socialismo español, que tomó la agenda de Podemos, lo que son agendas que uno las puede tener en cuenta, pero son necesidades de tercer grado, digamos, cuando las necesidades de primer grado no están resueltas, digamos, cuando el hambre no está resuelto, cuando el trabajo no está resuelto, vos podés votar un cupo trans, porque seguramente hay un sector que está peleando y que seguramente tendrá argumentos para defender esa postura, pero realmente se tendría que votar un cupo para pobres, ¿no? Porque el gobierno de Alberto dejó un 60% de pibes menores de 15 años que están en la pobreza, ¿no?, que seguramente son más. Entonces, cuando vos no tenés resueltas las necesidades de primer grado, es muy difícil venderle a la sociedad, y lo digo en el mal sentido porque lo hizo de esa manera, que te estás preocupando por esas minorías. Entonces, vos no podés tener un mercado laboral despedazado y estar hablando de que tenés que votar un cupo para tal. Digamos, lo podés tener como una discusión secundaria, pero cuando la discusión real es este tema económico de una pobreza estructural tan profunda, digamos, eso hace ruido. Y por otra parte, vos recién hablabas de una cosa, de las clases. Esta cosa de clase. Hablar de clases es de izquierda, digamos. Yo no hablo de clases. Para nosotros existe, digamos, ¿por qué hay un principio que para mí es inamovible dentro del peronismo, digamos, o de un movimiento nacional, digamos, del pueblo? Es primero ser humanista. El marxismo no es humanista. El marxismo persigue un interés deshumanizado, por eso es mecanicista, por eso no existe el marxismo, el neomarxismo humanista que quieren inventar ahora muchos dentro de el peronismo formalmente. Entonces, cuando vos hablas de clases, estás limitando al humano a ser una clase, digamos. No estamos en una sociedad estructurada como la Edad Media, donde habían clases sociales y no se podían mover de ahí. Digamos, estaba el plebeyo, el siervo de la gleba y no se movía. Estaba el clero, digamos, eso se rompe. Después vamos a otra sociedad liberal, capitalista, donde sí se podía establecer una clase. Hoy en día
hablar de clases es categorizar y segmentar al ser humano. Por eso, digamos, si somos humanistas no podemos ser clasistas. Entonces, vos sos clase trabajadora, vos mañana tenés un emprendimiento, tenés 5 empleados, tenés 10 empleados, tenés 100 empleados, que ya sos un capitalista, sos clase empresaria, ya sos enemigo de la clase trabajadora. Entonces, digamos, trabajadores y trabajadoras son todos los que hacen por la Argentina, el que genera, el que piensa trabajo, el que lo estructura, digamos. Tenemos que dejar de clasificar al ser humano. Eso es de marxista. O sea, hablar de clase social es de marxista. Y yo no soy marxista, no soy comunista. El comunismo ha fracasado en todo el mundo. El comunismo solamente se sostuvo con sangre de su propio pueblo. Digo, si no miramos la dictadura de Stalin, con sangre de su propio pueblo, matando, gobernando a partir de ideas que supuestamente eran las ideas de los ilustrados que representaban al pueblo. Pasó con los jacobinos, que terminaron en un gobierno de muerte. Pasó con Stalin, precedido por Lenin, que cuando fue a elecciones perdió. Entonces ¿en qué se ampara, la izquierda o el neomarxismo? Hay que hablar de desarrollo, hay que hablar de trabajo argentino, no hay que hablar de clases sociales, porque cuando hablamos de clases sociales limitamos el desarrollo y limitamos la movilidad social ascendente. Y no solamente hablo de la movilidad social ascendente en términos económicos, hablo de la movilidad social ascendente en términos culturales y hasta espirituales. Por eso yo me defino como humanista y cristiano. El marxismo no es ni humanista ni cristiano. Entonces, salgamos de los rótulos de izquierda y derecha, porque estamos enfrascando a la sociedad en una realidad y en una discusión totalmente abstracta que no tiene que ver con la realidad. ¿Qué vínculo tenés? Porque vos los conocés, iba a decir los pibes de la cámpora, pero los pibes son más grandes que vos, que yo, que todos. ¿Qué vínculo tenés con ellos? ¿Hablás? ¿Le decís estas cosas? No, bueno, sí, hemos tenido muchas discusiones. Yo personalmente no tengo ningún tipo de diferencias, yo no tomo la política en términos personales, pero la verdad que, han construido a partir de una lógica socialista, pseudo-progresista, se han construido como una burguesía de Estado, y han demostrado que no han podido gestionar el Estado. El gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno de la cámpora. Y más allá de lo que tal vez en su momento inspiró en la juventud de liberar la patria, los pibes para la liberación, claramente demostró que no liberaron la patria. Al contrario, lo hicieron presidente a Milei. El gobierno de la cámpora y de Alberto hizo presidente a Milei. Llevándote a saliendo de la política, que igual, quedándonos acá, siguen siendo muy relevantes. O sea, al margen de que hayan sido derrotados en las elecciones, ¿no? Tal vez se puede pensar la derrota en parte, ¿no? Porque si que Guado no haya sido candidato y que haya sido Massa, fue una derrota. ¿Para quién? Para la cámpora. Pero me parece que la derrota más grande es la situación en la que quedó la Argentina. La derrota fue más allá de un partido político. A ver, yo cuando tuve que hacer la autocrítica de por qué nos equivocamos tanto como para que asuma un gobierno con tanta rabia que construye a partir de la negatividad. Y esto es un concepto que yo lo tomo como base para la política. Nunca se puede construir un proyecto político a partir de la negatividad. Cuando vos construís a partir de señalar siempre lo que está mal, lo que hace mal el otro, de reclamar permanentemente, pero ese reclamo nunca está acompañado por una propuesta atrás de decir cómo son las cosas, porque es fácil decir, esto está mal, esto no se tiene que hacer, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo Guzmán y Alberto Fernández, lo salvó Cambiemos. Si no fuera por el apoyo de Cambiemos en la Cámara de Diputados y Senadores, ese acuerdo no se hacía y ese gobierno no estaba. La renuncia post derrota electoral de 2021 de 14 funcionarios de alto rango en el gobierno de Alberto, del kirchnerismo, más duro, fue un golpe de Estado, que terminó siendo un ni, fue un intento de golpe que terminó siendo un ni, y es que el gobierno de Alberto terminó siendo un ni. No fue ni una cosa ni la otra. Sí, clarísimo. Igual el kirchnerismo sigue conduciendo al peronismo. Ahora está en crisis, pero habla Cristina en Quilmes y se frenan las rotativas. No ha habido una propuesta distinta a eso, ¿no? Yo te digo que toda la gente que veo discutiendo el peronismo, vos sos uno de ellos, o peleando por el sentido del peronismo, no han logrado articularse. Entonces Garrandazo en su momento lo hizo, quedó como alguien que se cortó solo en 2017 y después quedó como medio ahí como loco malo. Y después a mucha gente le fue pasando a lo largo del tiempo que intentó y nunca pudo romper. Los gobernadores,
No sé, yo tengo una sensación de por qué eso ocurre, pero me interesa escuchar la tuya. ¿Por qué crees que eso no pasa? Bueno, la verdad es que uno puede estar de acuerdo, cortarse solo, digamos, a mí no me corre el tiempo particularmente. Yo creo que hay muchos dirigentes que están sujetos a los tiempos electorales, que están sujetos a los tiempos políticos, y ahí es que vienen los fracasos permanentes, porque nunca están sujetos a elaborar propuestas que le lleguen a la gente, que hablarle directamente a la gente, tal vez sin interlocutores institucionales, tal vez sin encerrarse en la partidocracia que no ha tenido su lugar natural de discutir propuestas. Entonces siempre está sujeto a los tiempos electorales. Tan sujeto estás a los tiempos electorales que le contán los tiempos a los otros, que le cuentan el tiempo a Milei. Che, Milei se cae en enero, Milei se cae en febrero, Milei se cae en marzo, ahora dicen que se cae en junio. Creo que, y esto lo digo siendo oposición, siendo, como dije antes, de extracción sindical, creo que estoy y que estuve siempre del lado del peronismo, nunca he cruzado de vereda, si bien tengo diálogo con muchos dirigentes, digo, los que le cuentan el tiempo a Milei es porque tienen el tiempo contado de ellos. Que para mí hay una cosa que falla al peronismo, que es que todas las propuestas no kirchneristas son siempre propuestas de oferta y no de demanda, ¿no? Son propuestas más de rejunte de dirigentes que de algo que la gente pide. Para mí algo de por qué fallaron las propuestas no peronistas, no kirchneristas durante mucho tiempo, es que eran más propuestas de oferta que de demanda. ¿Se entiende la idea? Como más propuestas de juntemos un dirigente sindical, un dirigente político, un dirigente, y armemos algo que parezca potente en términos de que es gente conocida. Y me da la sensación de que nunca deja de ser un rejunte de gente conocida y nunca pasa al plano de es claro y es consistente en qué me proponen. ¿Cuál es la forma en la que toma este peronismo del siglo XXI? Hay que tomarse el tiempo. Particularmente estoy trabajando con muchos dirigentes. No nos interesa la foto, no nos interesa generar hechos políticos que no tengan consistencia y solidez en cuanto a propuestas, porque así como se perdió, así como vos hablás de que sí, parece sale el peronismo, sí, pero el peronismo con este método, lo dijo algún dirigente hace poco, que no se cuestiona el método, sí, pero con este método, el peronismo, entre comillas, kirchnerismo, ha perdido 6 de las últimas 7 elecciones. La lógica de armen un partido y ganen elecciones me parece que no hay que decirlo más. Es un consejo, digo, particularmente me puedo anotar en algunas derrotas, no me anoto en todas las derrotas, pero la verdad que el método ha sido un método de fracaso permanente. Pero no solamente es fracaso electoral, porque electoralmente se puede ganar o perder, yo creo que ha sido un fracaso en términos de propuesta. ¿Cómo puede ser que neguemos la crisis sistémica que tiene el mercado laboral? ¿Cómo puede ser que no sinceremos la crisis que existe en el Estado en cuanto a la salud? La salud pública, la salud solidaria, la salud privada, los sindicatos con obras sociales desregulando, derivando a trabajadores en relación de dependencia a la salud privada, alimentando inclusive la devolución que hacen del aporte de los tratamientos de alta complejidad, favoreciendo a las prepagas. Entonces, hay muchos sindicatos que brindan salud en serio, que terminan siendo perjudicados por otros sindicatos que solamente cumplen una función parasitaria desregulando para la salud privada. Entonces digo, ¿por qué no sinceramos todas esas discusiones? ¿Por qué no sinceramos la realidad de que la reforma laboral por izquierda ya existe? ¿Sabes cuál es la reforma laboral por izquierda? Son las cooperativas de trabajo, las mal llamadas cooperativas de trabajo, porque tienen a trabajadores precarizados, mal llamados de la economía popular, porque la economía popular es todo, son todos los que son parte de la economía popular, todos los trabajadores y trabajadoras, digamos, y no acá no hago distinción de la clase, ¿no? El que es empleador es que es clase empresaria y el otro es clase trabajadora. No, son todos trabajadores. Por eso, digamos, hay que ser claro en estas definiciones. Y hay una discusión conceptual que no se da. ¿Qué es la economía popular? ¿Queremos un Congreso lleno de pobres? Hay un concepto que yo lo quiero decir acá, lo he dicho en todos lados, es ¿la pobreza se organiza o la pobreza se combate? Porque hay muchos muchachos que creen que la pobreza hay que organizarla. Hay que organizar a los pobres. No, flaco. Hay que erradicar la pobreza y tenés que tener un plan. Y tenés que tener un horizonte para hacerlo. ¿Cómo puede ser que digamos hay que llenar el Congreso de pobres? O creer que si nos vestimos de tal manera
tenemos una, o si hablamos de tal manera, tenemos más llegada. Hay que hablar las cosas claras y hay que tener propuestas concretas y realizables. ¿Por qué no discutimos la democracia sindical? ¿Por qué no discutimos una ley o, dentro de la ley de contrato de trabajo, una adecuación del sistema laboral a las necesidades del trabajo argentino, habiendo tanto trabajo no registrado? Mencionaste un par de temas que son interesantes, te iba a preguntar. Vos hablabas del mercado formal e informal hace un rato y ahora lo hacías más claro, ¿no? El sindicalismo representa cada vez a menos trabajadores. Eso es una evidencia de la realidad. Tenés trabajadores formales que 9 millones entre públicos y privados, debe ser 6 formales privados, y informales debe ser 8, 9. Y hay una gran discusión, ¿no? Este sistema dual que se terminó formando entre trabajadores que están adentro de marcos laborales regulados y trabajadores que trabajan en la informalidad. Y hay una cierta tensión histórica entre el sindicalismo más formal y el sindicalismo de las UTEP, CETEP y demás, que sería como personificado entre la CGT y Grabois, ¿no? Como dos extremos, Pérsico y demás, de los movimientos sociales. Yo me tiende a generar más simpatía la idea de cómo generar más formalidad y erradicar la pobreza que cómo organizar la pobreza. Pero me interesa tu mirada porque lo mencionaste. Bueno, creo que lo más lógico es ser creativos. Hay una lógica dentro de pseudo progresismo, esta izquierda pseudo ilustrada, que cree que la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0, va a dejar a trabajadores sin trabajo, entonces no queda otra que discutir el ingreso básico universal, que también es un concepto que esgrimieron varios economistas que no son necesariamente de izquierda, sí. Pero bueno, toman eso como algo posible y que de alguna manera se da una cierta cosa de subsidio al trabajo o al trabajo a medias, ¿no? O al trabajo hoy por muchos entendido como economía popular. Yo le llamo trabajo precarizado porque es lo que es. Digamos, trabajo precarizado, trabajadores sin derechos, sin posibilidad de crecimiento, sin posibilidad de movilidad social ascendente, digamos, ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en lo espiritual, ni en lo educativo. Entonces digo, tenemos necesidad de pensar un sistema o adecuar sistemas a la necesidad del trabajo. ¿Y por qué digo eso y no a la inversa? Pues digo, la tecnología tiene que estar adecuada a la necesidad del trabajo o el trabajo tiene que estar adecuado a la necesidad de la tecnología. No. La tecnología tiene que estar, los sistemas tienen que estar adecuados a la necesidad del trabajo argentino. Entonces digo, con esa óptica, con esa mirada, digamos, tenemos que proponer, y lo estamos haciendo, cuando yo hablo de lo que se está haciendo, de lo que ya hice en términos de democracia sindical. En el 2015 presenté un proyecto, en el 2017 lo aplicamos. En términos de adecuación laboral, estamos trabajando un proyecto, tenemos varios aspectos ya digamos, abordados. No creo en que la reforma laboral de Milei brinde soluciones. Tampoco creo que dependa de una ley. O sea, porque si fuera cuestión de leyes, ya está la ley de contrato de trabajo. Ahora, sí. ¿Por qué no se cumple? En un gobierno peronista, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué? A ver lo que te mostraba hoy. ¿Por qué hay un 35% de trabajadores que están por debajo de la canasta básica total? Había un 28% con Alberto Fernández, pero están dentro de la ley laboral. O sea, tienen derecho a vacaciones. Con derecho, pero que se cagan de hambre. No, pero no tienen derecho a no ser pobres. Tienen todos estos derechos otorgados por la ley de contrato de trabajo, pero no tienen derecho a no ser pobres. Entonces digo, hay una suerte de hipocresía dentro de muchos dirigentes y creo que es lo que castigó también la sociedad. ¿Cómo podemos creer que con estos números, estos son números del gobierno de Alberto, mirá lo que es la curva de los trabajadores informales? Sí, se explota. Mirá lo que es la curva de los trabajadores formales. Esto viene del año, 2017, bueno, que fue un buen año, digamos, del macrismo, si querés, y después todo en declive. Y el declive más grande empieza con el gobierno de Alberto. Obviamente, después están las excusas, la pandemia, pero bueno, la pandemia que se acabó cuando murió Maradona, la pandemia que se acabó cuando se votó lo del aborto y la pandemia que se acabó cuando se perdieron las PASO. Después de las PASO, llamativamente no había más coronavirus. Entonces digo, también fue la hipocresía que castigó el electorado, digamos. No hay que subestimar nunca a la gente. Porque vos sentís que hay un pase de factura cuando decís esto.
como se dice en esta época, te hatean, te bardean por decir esto? Porque claramente tu discurso está construido en antagonismo a ese peronismo, al de Alberto, al peronismo de Cristina. Y eso me imagino que debe tener una factura interna. O sea, el que es peronista debe decir, pará, no putees más acá, putea afuera, además. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Lo que pasa es que si nosotros no damos una discusión dentro de, digamos, los errores no forzados que se cometieron y del grado de hipocresía que tuvo la dirigencia del peronismo y de los errores que tuvimos muchos dentro de esa construcción de un frente que no fue de ninguna manera de todos, fue de algunos, difícilmente podamos construir otra cosa, una alternativa creíble para la sociedad. Me parece que la sociedad no solamente castigó el fracaso económico, social, cultural, político, institucional, sino también un nivel de hipocresía muy grande, ¿no? Esta cosa de hablar tanto de la justicia social con un 60% de pibes menores de 15 años que están por debajo de la línea de la pobreza, me parece que eso queda muy en evidencia, digamos, que fue todo una pelea de poder, que fue un proyecto de poder, que no fue un proyecto de país, y lo que hay que discutir es un proyecto de país. Y para empezar a discutir un proyecto de país tenemos que partir de la autocrítica. Digo, esto es en la vida, en la política y en todo ámbito. Si vos no tenés autocrítica, si no decís, che, pará, nos equivocamos en todo esto, y no tenés punto de partida. Si tu punto de partida va a decir, no, la derecha, pero la derecha viene por los derechos, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Sí, ¿y cuál fue tu propuesta? ¿Y por qué no lo hiciste antes? ¿Y por qué no reclamaste? ¿Y por qué ante eso, no voy a mostrar el cuadro de nuevo, sí, digamos, pero ante esta curva, ¿por qué no dijiste nada? Ahí es donde pierde credibilidad. ¿No hay una cosa también de acostumbrarse a ser un partido de oposición? Esta cosa de izquierda que vos decías, pero como que el peronismo se está empezando a acostumbrar de alguna manera a tirar bomba, a hacer un partido de la resistencia más que un partido de la propuesta. Ese es el negocio para algunos. Yo recuerdo, estuve en España hace 2 años y hablaba con un ministro importante del Partido Socialista y me decía, che, no entiendo por qué el kirchnerismo se referencia con una fuerza que es la cuarta fuerza en España, digamos, con Podemos. Le digo, porque se están volcando a la izquierda. Le digo, el peronismo dejó de ser un partido de mayorías y empezó a ser un partido de minorías, de izquierda. Entonces, ahí es el gran problema y por eso, digamos, Milei de manera inteligente, que también construye a partir de la negatividad, digamos, polos, se atrae, es hasta biológico, digamos, hay una cosa digamos, no quiero abordarlo de ese lado, pero es hasta una cosa biológica, digamos, el extremo llama al otro extremo y se retroalimentan permanentemente. Por eso elige a los personajes que elige como jinete del fracaso, porque no solamente reafirman eso que dice Milei, sino que lo profundizan y dicen, sí, somos todo esto que vos decís y somos mucho más que eso. Entonces, la principal fortaleza de Milei son los que se han convertido, o los que han convertido, lamentablemente, por lo menos al peronismo formal, en un partido de izquierda. Vos estuviste en la creación, ¿no?, del sindicato. Sí. Y ¿te imaginás un futuro donde no haya un peajista? O sea, porque hay lugares del mundo donde vos pasás por un peaje y no hay nadie. Y cómo, esa pregunta más específica de tu rama, pero una más amplia, que es ¿qué te imaginás del futuro del trabajo, no? Hay una cosa del desarrollo histórico, ¿no? Los luditas, ¿no? Esta gente cuando se viene la revolución industrial quieren prender fuego a la máquina porque se van a quedar sin laburo, y me hace acordar a un amigo de mi viejo, tocaba en la banda, en el trío folclórico de mi viejo, que arreglaba máquinas Olivetti, el negro llano, ¿no? Y en un momento las máquinas de escribir ya no se usan más. Y el tipo, bueno, se quedó sin profesión, sin oficio, se reconvirtió porque es así, era un tipo muy busca, muy astuto, pero es muy difícil para alguien que aprende un oficio en un mundo en donde todos los oficios cambian todo el tiempo. Y capaz que en 10 años no existe más tu laburo y en 20 años no existe más, y todo el tiempo van cambiando. Nuestro país tiene una cosa más corporativa, más de cerrarse al cambio. No le gusta tanto cambiar tanto. El cambio siempre asusta, pero hay que tomarlo como un desafío, no hay que tomarlo como un problema. Cuando vos te ocupás, no te preocupás. Entonces, vos recién citaste a los ludistas, ¿no?, que ante la primera revolución industrial rompía las máquinas porque eran artesanos que claramente tenían un oficio, vivían de la comercialización, y cuando vieron este fenómeno creyeron que iban a quedar, sin trabajo,
Y bueno, finalmente ninguna de las revoluciones industriales, de las 4, ni la anterior, ni la científico-tecnológica, ni esta que estamos atravesando digital, ¿no? de impresoras 3D, de infotecnología, yo creo que va a dejar a la gente, yo creo que no va a dejar a la gente sin trabajo. O sea, tenemos que repensar, tenemos que recalificar, tenemos que trabajar con Estado, tenemos que trabajar, digo, mi preocupación, en realidad no, porque me estoy ocupando, pero mi desafío más grande es en, digamos, el ámbito de las concesiones viales, donde hay un montón de trabajadores, un montón de familias que dependen de esos trabajos, pensar alternativas que existen y que hay, porque vos cuando hablas del peajista, sí, es una de las tareas que realiza dentro de la función que tiene una concesión vial, pero después hay un montón de tareas que se pueden reasignar, obviamente mejorando mucho más el servicio, haciendo autopistas inteligentes, haciendo un monitoreo permanente de cámaras para la seguridad, haciendo un reconocimiento facial en, digamos, las estaciones de peaje, digamos, sean con free flow o sean con cobro manual o como sean, digamos, se puede repensar una transición que genere trabajo de calidad y que se recalifique al trabajador. Ese es el desafío que tenemos no solamente los que estamos en política, sino también el sector empresario, sino también los estados, los gobiernos, y eso se hace trabajando, pensando y, por supuesto, con voluntad y con inversión. Digamos, la gran deficiencia que han tenido las concesiones viales durante los últimos 20 años es la falta de inversión. Te quiero preguntar un poco más por el mundo sindical, ya que estamos entrando, ves, tenés hace tiempo que empujás la agenda de democracia sindical, medio rodeado, ¿no? Porque si vos lo pensás, tu viejo hace mucho tiempo está a cargo del gremio, muchos otros de los sindicalistas más importantes de Argentina son tipos que hace mucho tiempo están en ese rol. ¿Por qué crees que no se pasa esa ley? Que queda más allá en buenas intenciones, una idea que está en Argentina hace 40 años dando vuelta, del 83 para acá, y no se logra construir una mejor forma de representar los intereses. Porque es cuestión de sincerar, es cuestión de predicarla, no es cuestión de tiempo, es cuestión de realidad. Yo no soy de los que hace las cosas por el tiempo, yo hago las cosas por la realidad. Yo trabajo sobre la hora siempre. Trabajar sobre el tiempo es trabajar sobre una cuestión que en muchos casos puede ser ilusoria. Me parece que esto, bueno, yo lo hice en el 2015, lo practiqué en el 2017 y los efectos son totalmente positivos. Digo, hace una mejor dirigencia, no convierte al dirigente en casta, porque cuando el dirigente está cómodo y está con estatutos que le permiten una perpetuidad sin esfuerzo, digo, inclusive yo podría estar de acuerdo en no discutir, no discutamos la perpetuidad, no discutamos, pero discutamos que haya mecanismos de democracia para que el dirigente tenga que esforzarse, porque ante los movimientos sociales que existen, si el dirigente está cómodo, no se esfuerza, ahí se convierte en casta sindical o en casta empresaria, digamos. Si el empresario no se adapta, si no compite. Y no compite, digamos, se convierte, digamos, en casta, en una cosa que no se mueve. Pasa mismo en la política también, por eso tenemos que pensar sistemas que hagan a que se nutra la organización, cualquier tipo de organización, porque si no te quedás en el molde, y lo peor que puede haber es la cultura del no esfuerzo. Y no te estoy hablando de meritocracia. La meritocracia es una palabra que se le asignó a la derecha. Digamos, hablemos de esfuerzo. La grandeza de una nación, la grandeza de una patria, se construye sobre el esfuerzo de los que trabajan y de las que trabajan. Entonces, si tenemos claro ese concepto, digamos, y no nos enfrascamos en una discusión abstracta de izquierda, de derecha, de liberal, hay que construir evolución, hay que construir presente y hay que trabajar sobre lo que pasa hoy, ahora. Yo no hablo de futuro, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, yo sé lo que pasa ahora. Y lo que pasa ahora es que hay una representación que está totalmente vetusta en cuanto a las prácticas, y eso se da naturalmente porque no hay sistemas de competencia que permitan el movimiento, que permitan la dinámica. ¿Pero por qué tanto miedo? Es una cosa que no termino nunca de entender, porque digo, vos ves a muchos los dirigentes sindicales, muchos son gente que labura honestamente por sus trabajadores, por la representación, que hacen un laburo impecable,
Y la verdad que creo que hay fantasmas como en todos los lados, ¿viste? Todos los empresarios son malos, todos los políticos son malos, todos los sindicalistas. Y vos ves a los dirigentes gremiales, no solo las cabezas de los sindicatos, te digo, los que tienen representación más de base inclusive, gente muy honesta y muy laborante, pero no puedo entender cuál es el miedo en torno al sistema. Porque inclusive podés no ser secretario general y tener un rol relevante en tu gremio igual. Es como que parece una cosa fuera de joda monárquica, boludo. Y cuando uno lo ve afuera más loco te parece, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué problema hay que otro sea no hay secretario general? No hay concepto más de derecha que las dinastías, ¿no? en el poder, ¿no? De hecho, justamente la izquierda y la derecha se definió por eso, ¿no? Los que querían la monarquía y los que no. Entonces, digamos, eso tiene que ver con la perpetuidad en el poder. Ahora, el poder es relativo en muchos casos, ¿no? Si vos estás en el lugar y no tenés, digamos, el apoyo de la gente, de tus representados, digamos, ¿qué tipo de poder es? Es un poder, sí, está bien, podés tener el poder económico, podés tener las herramientas institucionales, podés levantar el teléfono y hablar con gente, digamos, de los diferentes gobiernos. Ahora, el sindicalismo ha perdido representatividad simbólica, ha perdido representatividad objetiva real, digamos, cuando hablamos de la cantidad total de trabajadores o de la población económicamente activa, y lo que representa el sindicalismo representa 1/4 de la cantidad total de trabajadores y trabajadoras que hay en el total de los 47 millones de argentinos que somos. Entonces ahí es donde... Para nuestra generación, yo digo, para mi generación es una anomalía laburar en blanco. Mi grupo de amigos, todo factura, todo monotributo. Y es que sí. Y es como una cosa rara, como decir, bueno, y no estás formal, no estás... No. ¿Y te importa? No. ¿Qué beneficio me trae? No, ninguno. Claro. Si vos le preguntas... Los trabajadores de Uber... No me defiende nadie. El 90% de los trabajadores de Uber, que son 250.000, que no lo tienen como trabajo permanente muchos, pero son 250.000 en todo el país, el 90% quiere cobertura de salud, una prepaga. Sí. El 90% quiere aportes a la seguridad social y aportes a jubilatorios, pero el 90% no quiere representación sindical. Claro. No, y quieren trabajo con autonomía, digamos, horarios no rígidos. Por lo tanto, digamos, no hay que pensar un sistema para adecuar esa protección al trabajador. No hablemos de sindicalización. Entonces creo que por ahí pasa la cuestión de la adecuación laboral, por ahí pasa la cuestión de la democracia sindical, digamos, y hay un concepto, digamos, que lo quiero repetir porque para mí es básico en cualquier tipo de construcción, que es la lógica del esfuerzo. No se puede acostumbrar a nadie a no esforzarse, digamos. No es lo mismo alguien que trabaja que alguien que no trabaja. No es lo mismo, no necesita la misma recompensa. Lo que tiene que haber es igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso tiene que crearlo el Estado, digamos, como ente regulador y potenciador, no limitador. No podemos tener un Estado que limite, tenemos que tener un Estado que potencie al que quiere invertir, que potencie al que quiere crecer. Y fomentar la cultura del esfuerzo. No se puede fomentar la cultura de, digamos, la quietud, digamos, de quedarte acá porque sos esto. No, tiene que tener aspiraciones la gente, de crecer, digamos, y no estoy hablando solamente del sentido material. Por eso creo que dentro de las castas, ya que el presidente puso de moda la palabra casta, sí, está esta lógica de la comodidad. Sí. Vos no podés estar cómodo. Digamos, el movimiento es vida. Vos tenés que estar siempre permanentemente moviéndote. Pues si vos te quedás, te atrofiás. Sí, sí. Entonces me parece que por ahí pasa lo de la democracia sindical. ¿Querés perpetuidad? Bueno, hacelo con regla justa, que te voten todo. Y si querés tener una lista en contra, que tenga todas las condiciones para tener una lista. Que tenga mejores que vos. Y ganale. Y demostrá que sos mejor. Mirá, cuando hizo la migración, la empresa nuestra era una empresa familiar, en el momento que se profesionaliza hace 20 años, los estatutos eran, no puede trabajar nadie que sea de la familia, va a competir en inferioridad de condiciones, en peor condiciones. Si yo tengo iguales condiciones contra un candidato que no es de la familia, ese otro tiene más ventaja para trabajar dentro de la compañía que no, en todo un momento de profesionalización. Y hoy eso es lo que yo no termino de entender, porque en la empresa nuestra, que ya no es familiar, ¿no? Ya de la familia dueña del 20%, una empresa que es dueña la Universidad de Texas, los jubilados de Holanda, ¿viste? Ya es una compañía internacional. El estándar para poder laburar ahí es un estándar muy alto y vos tenés que demostrar objetivamente que sos no solo muy bueno, muy, muy, muy bueno, sino estás como visto con sospecha. Y pienso inclusive en el sindicalismo y pienso inclusive en tu historia familiar. Digo, ¿cuál es el argumento por el cual no puede haber un profesional que lo haga mejor? Siguiendo tu línea argumental, ¿por qué las cosas, el hijo de o el sobrino de tienen una ventaja sobre otro? La ventaja la podés tener.
Digamos, eso porque tampoco vas a limitar, digo, por ser hijo de él no podés. No, está claro eso. Podés, pero tenés que estar sujeto a estas reglas. Claro. O sea, comprobá que tenés más capacidades. Pues, digo, y esto no es, repito, digo, es una cuestión de esfuerzo. Esforzate. O sea, competí con otro, demostrá que sos mejor, demostrá que podés defender mejor a los trabajadores. Digo, porque si no te autolimitás, digamos, los que se quedan conformes, digo, me parece que pasa también por un sentido de conformidad, digamos. Sí, Yo sí, comodidad. De conformismo, ¿no? De conformidad, de conformismo. Decir, bueno, ya está, estoy acá, listo, negocio acá, salgo a la lucha, ¿viste? Esta cosa de... Muchos dicen, yo no me considero una persona, si bien puedo apelar en lo discursivo, de la lucha de ideas, en la lucha de conceptos, en la lucha de definiciones políticas, por imponer determinada postura. Ahora, yo no considero que yo soy un abanderado de la lucha de algo. Yo discuto ideas, discuto posiciones, discuto posturas. Ahora, yo considero que nací en un lugar privilegiado y por eso trato de aportar desde ese lugar privilegiado, de tener condiciones favorables para poder desarrollarme en determinado ámbito, en este caso en el ámbito gremial, digo, y construimos entre muchos trabajadores una organización que hoy es sólida, es fuerte, digo, tiene democracia sindical y tiene condiciones para que cualquier trabajador con ganas, con esfuerzo, pueda conducir esa herramienta. Digamos, que no solamente defiende la fuente de trabajo, defiende las condiciones de trabajo, sino que también defiende una actividad y un sistema. Nosotros queremos defender un sistema. Digamos, queremos que las concesiones viales puedan brindar un mejor servicio al usuario, puedan brindar mejores rutas, puedan tener mejor atención, puedan tener mejor iluminación. No queremos la ruta 2. No queremos una ruta toda destruida donde se mate gente. Queremos contribuir a que sea mejor el servicio. Digamos, esa es la finalidad, ser mejores. Pero no ser mejores en lo individual, ser mejores, aportar en una causa mucho más grande que uno mismo. Digamos, aportar una causa más grande que la de que, llegué acá, ya está. Me parece que por ahí pasa el tema, digamos, contribuir a la sociedad de esa manera. ¿Cómo se actualiza la forma de negociación del sindicalismo en la época, ¿no? Porque en este momento también, el momento, te diría, más de cuestionamiento a la protesta callejera, al bloqueo, al cierre, creo que es el momento de menor popularidad de la historia también, ¿no? Como que eso genera una reacción adversa, y creo que Milei representa eso, pero como protesten de otra manera, ¿no? El sentido común es como no molesten al que quiere laburar. ¿Cómo se reactualiza una forma de visibilizar una protesta que aparte es legal, es legítima, es constitucional, de una manera más moderna, digamos? Si es que existe, ¿no? A ver, Madera, para mí es muy fácil explicar y es muy fácil definir el derecho a la protesta, el derecho a la huelga establecido constitucionalmente en el artículo 14 bis. La huelga consiste en abstenerse de trabajar, en protesta, agotando instancias de negociación, instancias administrativas, instancias, digamos, de partes donde interviene, la parte la empresa, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, y después está la instancia judicial. Y después, por supuesto, está la instancia de protesta. Ahora, cuando vos hablas de, digamos, medidas que no significan abstenerse de trabajar y que van más allá de una abstención o que limitan a otro de trabajar, bueno, ahí, digo, es discutible. Todo lo que vaya por fuera de el derecho constitucional de abstenerse de trabajar, que es el derecho a huelga, agotadas las instancias administrativas legales, me parece que está mal. Por eso digo, es muy fácil. Hay que decir qué es la huelga. La huelga es esto, es abstenerse de trabajar. Y la afiliación a una organización sindical está establecida por ley, está establecida constitucionalmente también en el artículo 14 bis. Se afilia el que quiera afiliarse. Así lo plantea el proyecto de democracia sindical. Digo, no hay mucho más que agregar a eso. Sí. Para cerrar, o para ir cerrando, ¿qué crees de la imagen que tienen las nuevas generaciones en los sindicatos? Porque hablaba de los de Uber, pero te diría que casi, yo no tengo un amigo que diga qué genial el sindicalismo, o qué genial
ser sindicalista. Creo que tampoco quiere ser político, ¿no? Pero creo que hay un desprestigio generalizado de instituciones. Pero el sindicalismo siento que está muy vapuleado. Mirá, si mirás números de encuestas, más allá de que obviamente todo es cuestionable, pero la tendencia es que hay negatividad dentro del votante de las tres principales fuerzas políticas de la Argentina. Hay casi un 95% de negatividad, de imagen negativa a la institución sindical en el votante de Juntos por el Cambio. Hay un 70 y pico % en el votante de La Libertad Avanza, que es, digamos, llamativo que sea menos, pero también el liberalismo con el sindicalismo, digamos, el sindicalismo fue más fuerte cuando hubo liberalismo, más, digamos, de manera más cruda. Pero también hay negatividad dentro del votante del Frente de Todos, por lo tanto hay negatividad en todas las fuerzas políticas. Yo creo que tiene que ver, bueno, con muchos errores propios de dirigentes. Los dirigentes nos equivocamos muchas veces, y también hay una estigmatización, pero también hay una demanda y hay como una ilusión, hay como una apreciación colectiva de que el sindicalismo tendría que ser otra cosa. Entonces hay como una expectativa de mayor representatividad, de que hay una exigencia y que como no se cumple con esa expectativa, Hay una tira la imagen que tiene. Pasa con la CGT. La CGT todo dice, che, la CGT, pero la CGT, para hacer, traje un montón de números acá, pero no voy a poner a hablar de números. La CGT tiene esta representación. Claro. Cuando uno habla de, che, la CGT, ¿por qué no hace paro? No hace paro porque no puede, no porque no quiera. Cuando vos hablas, mirá, esto es un dato que hace poco. ¿Qué cantidad de unidades de transporte de cargas hay a lo largo del país? Hay 600, casi 700.000 unidades de transporte de cargas. ¿Cuántos trabajadores hay dentro del convenio 4089, que es el convenio de camioneros? Hay 231.000 camioneros dentro del convenio 4089. Y hay 564.000 choferes con su herramienta propia. Por lo tanto, hay más de 2/3 de choferes que no están dentro de los convenios colectivos. Entonces, objetivamente no para la actividad, digamos, del transporte de cargas. Por más que haya una decisión y por más que haya una representatividad total, simbólica y objetiva de esos trabajadores. Entonces digo, así pasa con, digamos, el microtransporte urbano y demás que tienen otras formas de trabajo. Y así pasa con la mayoría de las actividades. ¿Vos creés que si hay un paro, mañana anuncian un paro de la gastronomía o de comercio, van a parar todos los restaurantes y todos los comercios? No. Entonces hay una idea, hay un imaginario colectivo de que, che, la CGT para. No, la CGT representa esto. Y la totalidad es esto. La CGT representa un cuarto objetivamente. Subjetivamente creo que representa menos. Entonces, esto, aunque no parezca, es a favor de la CGT. O sea, no le endilguemos la representatividad que no tiene. Claro. No puede, o sea, el trabajador no está sindicalizado. Lo que pasa es que hay una expectativa y un imaginario, y creo que ya es cultural, de que la CGT, como en un momento sí había un 50% de sindicalización y eran fuertes y la industria estaba fuerte, hoy la mayor parte del trabajo se genera a través de los servicios y en esos servicios la mayor parte de los trabajadores no está sindicalizado, por lo tanto no puede hacer un paro la CGT, por lo menos un paro con contundencia. Es más que nada una reacción política para decir no estamos de acuerdo con esta determinada política, sí, es una declaración. Que una cosa real. ¿Hay algo de lo que no hayamos conversado que te gustaría decir, mencionar algo? No, creo que fue bastante amplia. Sí, le pegamos a todos los temas. Gracias por haber venido hoy y gracias a todos los que se prendieron a escuchar. Como siempre, likeen, comenten, suscríbanse, que suma un montón y bueno, gracias Facundo. Gracias a vos.